Miren, en esta mañana yo sé que hay una expectativa, hay una atmósfera, hay una gloria de Dios literalmente en este lugar. Y no es casualidad, es parte del propósito de Dios. Lo que nos resta a nosotros es ponerle demanda a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Su palabra, lo que le ministramos a Él y lo que Él ministra a nosotros a través de su presencia y de su palabra, es para nosotros, para este tiempo, para formarnos, equiparnos, prepararnos, para que podamos presentarnos delante de Dios sin ningún obstáculo que pueda estorbar la relación que siempre Dios ha querido tener con nosotros. Hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas que asumimos como parte de nuestro diario vivir, que en vez de sumar y en vez de conectarnos a Dios, lo que hace es alejarnos, distanciarnos de Dios. Pero cada vez que venimos a su presencia, cada vez que estamos en su casa, cada vez que tenemos un lugar donde podemos encontrarnos con Él, el mejor y mayor propósito que Dios tiene para nosotros es edificar nuestras vidas. Y en toda edificación siempre hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que estructurar, que hay que diseñar. Tenemos un diseño, una estructura perfecta. Tenemos un hombre interior que Dios ha diseñado para que crezca a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así que tú estás en tu mejor tiempo. No importa lo que el enemigo esté dictando y haya sentenciado en contra de ti, tú estás en el mejor tiempo de Dios para tu vida. ¿Alguien entiende esto, por favor? Tú estás, no importa lo que tus ojos naturales estén viendo, no importa lo que tus sentidos naturales estén percibiendo, tú estás en la mejor temporada de Dios para tu vida. Amén. Así que en esta mañana quiero hablarte de algo que yo sé que va a edificar tu vida, edificó mi vida, trabajó mi hombre interior, mi espíritu, porque precisamente de lo que te acabo de hablar es de lo que a través del tiempo en tu vida ha estado desenfocándote del propósito de Dios. Quiero hablarte bajo el tema creer y perdonar para prosperar. Creer y perdonar para prosperar. Creer y perdonar, dígale al que está a su lado, creer, perdonar para prosperar. Y cuando te hablo de prosperidad, no te estoy hablando de lo que siempre generalmente pensamos. Es parte, lo que pensamos generalmente es parte de la prosperidad. La bendición económica, lo que podemos alcanzar, conquistar financieramente, es parte de la prosperidad. Pero el apóstol Pablo le habla a Gallo que él desea que él sea prosperado en todo conforme como prospere su alma. O sea que el alma es un ente importante para que la persona pueda prosperar. Y el alma es aquel ser que forma parte de lo que Dios creó en nuestras vidas. Somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, creemos en eso. Y el alma como que si estuviera en el centro entre el cuerpo y el espíritu. Es como que aquel ser que puede regular o puede influenciar tanto en el espíritu como en el cuerpo, dependiendo cuál sea el estatus o la condición de tu alma, así tu espíritu estará y tu cuerpo también. Lo que te quiero decir y enseñar, que el apóstol Pablo, cuando le habla a Gallo de que desea que sea prosperado en todo como prospera su alma, le está diciendo, si tu alma está bien, si tu alma está conforme al lineamiento, a los principios de la palabra de Dios, si tu alma está en la obediencia a Dios, si tu alma ha sido trabajada y ha sido preparada para experimentar la presencia de Dios, entonces todo tu ser también estará bien, listo, dispuesto para ser prosperado. Entonces, quiero tomar unos versículos bíblicos como punto de referencia a lo que te voy a predicar en esta mañana.
Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 y 20 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 y 20 al 26. Dice así en el nombre de Jesús. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, quiero que usted esté pendiente a esto. Esa higuera tenía hojas. Usted diría, bueno, lógicamente era un árbol, tenía que tener hojas. Bueno, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Quiero que subraye eso ahí, porque es importante. Y en el versículo 20 al 26, dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tremendo lo que Jesús dice. Mira, quiero leerte sobre la higuera para ponerte en el contexto de lo que estamos hablando. La higuera es un árbol singular que ha dejado una huella profunda en la cultura y la agricultura mediterránea. Su producción es higo. La higuera lo que produce es higo. Y su versatilidad hacen que sea un elemento destacado en diversos ecosistemas. La higuera puede alcanzar altura de 7 a 8 metros. Un árbol bien grande. Sus ramas suelen ser extensas y sus cortezas de un color griseso proporciona un aspecto distintivo. Las hojas son grandes con una longitud de 12 a 25 centímetros aproximadamente. Y su forma lobulada es característica de esta especie. Este árbol o arbusto es conocido por su resistencia a condiciones climáticas adversas, lo que le permite adaptarse a terrenos difíciles. Pero es muy importante que usted y yo sepamos que hay un elemento que viene a formar parte de la producción de la higuera y se le llama la breva. La breva es el primer fruto que anualmente da la higuera, siendo el higo el fruto de la segunda cosecha
del mismo árbol. ¿Qué te estoy diciendo? Que antes de que la higuera eche los higos, tiene una cosecha previa de lo que se llama breva. Es como algo que se antepone o se presenta primero antes de que los higos aparezcan. Es bueno que usted entienda esto y lo tenga ahí pendiente. Ahora, hay un significado teológico, hay un significado bíblico y hay referencia bíblica que tiene que ver con la higuera. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos versículos bíblicos que nos enseña sobre la higuera, donde Dios lo toma como punto de referencia para darle una enseñanza bíblica. Por ejemplo, la Biblia habla de la higuera con relación al pueblo de Israel, escatológicamente. Pero también habla de la higuera en muchos pasajes bíblicos, haciendo referencia de la vida cristiana, de las cualidades de la higuera, comparándola con la vida cristiana. O sea que la higuera, como árbol que da higo, fruto, juega un papel importante a la hora de enseñarnos el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, en estos versículos que hemos leído, donde Jesús se presenta a una higuera y la maldice porque fue a buscar higo y no la encontró, existen muchas conjeturas y muchas interpretaciones. Jesús maldice la higuera y nos preguntamos por qué, si el texto bíblico dice que no era tiempo de higo y Jesús sabía que no era tiempo de higo, ¿por qué Jesús maldice la higuera? ¿Acaso Jesús es un maldiciente impedernido, inconsciente, que carece de justicia, de sentido común? ¿Por qué Jesús maldice la higuera cuando va a buscar en ella algo? Dice la Biblia, esperando encontrar algo en ella. Para entender eso, primero tendríamos que entender y comprender lo que te acabo de definir con relación a los frutos de la higuera. Hay un fruto que se da antes de los higos. Quizás Jesús estaba esperando encontrar en la higuera ese fruto, no específicamente el higo, porque aunque Jesús encontrara la breva en la higuera, para Jesús sería y fuera suficiente para él hacer lo que él se pretendía hacer. No solamente alimentarse él, sino también darle alimento a sus discípulos. No importando si fuera una breva, dos brevas o la cantidad que fuese. Lo que yo sé es de que Jesús, ante la necesidad de alimentarse, él podía haber hecho un milagro sobrenatural. Ahora bien, lo que quiero llamarte la atención en ese sentido es que lo que Dios pretende de nosotros no es que tengamos muchos frutos. Lo que Dios pretende de nosotros es que por lo menos podamos exhibir una breva. Si es para él, dáselo fuerte. Para Jesús es suficiente una breva. Para Jesús es suficiente un elemento que le permita a él reproducir, crear y suplir una necesidad. Mira, quiero hacer el énfasis en esto, porque hay una enseñanza que nosotros tenemos que extraer de esto. Y yo me atrevo a entrar a lo que se conoce como una hipérbole o una exageración, porque me gusta o quiero llevarte al nivel de una
comprensión y una revelación de estos pasajes bíblicos. Y para eso necesariamente tendría yo que, conforme a lo que el Espíritu ministró a mi vida, a través de la palabra de Dios, traerte una enseñanza, una revelación que quizás para muchos sea una exageración, pero es una interpretación que conforme al Espíritu que tú la recibas pueda ser edificado en esta mañana. Mira, la mención de la higuera, como te dije ahorita, desde Génesis hasta Apocalipsis, establece para el hombre una conducta de vida. La conducta del hombre, el comportamiento del hombre, lo que el hombre pueda exhibir, no está ajeno del contexto bíblico con relación a la higuera. Yo quiero que venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Porque había algo pendiente entre Jesús y la higuera. Había algo pendiente entre lo que hizo Adán y Eva, la higuera y Jesús. Porque no es tan sencillo como podamos leer. Eso tiene sus profundidades. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, después que pecaron, y conocieron que estaban desnudos. Ellos no sabían en la inocencia de que estaban desnudos. Luego que pecaron, fueron abiertos sus ojos y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Hoja de qué? No fue hoja de mango, no fue hoja de guayaba, no fue hoja de naranja, no, hojas de higuera. En el principio, cuando se estaba definiendo todas las cosas con relación a Dios y al hombre, Adán y Eva, después que pecaron, tomaron hojas de higueras, las cosieron y con ellos se taparon, se cubrieron. Eso fue su vestimenta, fue su vestido, fue su traje. ¿Me están siguiendo? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué representan las hojas de la higuera en ese momento? ¿Qué representaron esas hojas frente a una vergüenza producto de un pecado, de una desobediencia? ¿Por qué ellos tomaron las hojas de higuera y diseñaron un delantal para cubrirse? ¿Por qué? ¿Qué representaba ese momento para ellos? Esa acción, ese comportamiento frente a Dios. Primero, te voy a citar varias cosas que representaba. Primero, representaba una sustitución. Estaban sustituyendo la cobertura de Dios. Estaban sustituyendo la condición en que Dios lo tenía establecido a ellos por miles y quizás millones de años. La sustituyeron por hojas. O sea, no fue Dios que le hizo la vestimenta con hojas de higuera. Fueron ellos que se hicieron para sí, independientemente, individualmente, personalmente. Ellos estructuraron, se formaron, diseñaron, hicieron vestimenta para ellos, sustituyendo la que ya Dios les tenía puesta. Quiero que usted me siga. Lo segundo que representa estas hojas de higueras es la apariencia.
Diga al que está a su lado, apariencia. Usted a la apariencia le puede llamar espejismo, camuflaje, le puede llamar allante, le puede llamar cualquier término que usted y yo conocemos, que es para cubrir la realidad, para esconder el estado original, para esconder una verdad, una realidad que afecta nuestras vidas. La apariencia. Hay gente que viven de apariencia. Hay gente en este mundo que depende su existencia, su estabilidad, su relación con los demás depende de apariencia. Aparentan lo que no son. Viven una vida de espejismo, diseñándose vestimenta, estructura, condición, para que no se vea su vergüenza, su debilidad, su falta, su carencia. La apariencia es la excusa que tus emociones, tu subconsciente te brinda para que tú no toques fondo y puedas discernir la condición que por mucho tiempo te ha estado afectando, que no te permite crecer ni dar fruto al nivel que Dios quiere que lo haga. Porque mientras dependa de ti aparentar lo que no sea, Dios no se va a hacer realidad en tu vida. Si está recibiendo algo en esta mañana, vamos, aplaude. ¿Qué representaban las hojas de higueras? Representaba el autocontrol. El autocontrol. No, yo soy quien soy. Yo hago lo que yo quiera. Yo me comporto como yo quiera. Yo vivo mi vida a mi manera. Yo me controlo en hacer lo que yo entienda que pueda hacer y que deba hacer. El yo. Un autocontrol se relaciona mucho con el yo del ser humano. Autocontrol. Queremos controlarnos a nosotros mismos. Queremos dirigirnos a nosotros mismos. Queremos administrarnos a nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que el que debe enseñorearse en tu vida es Cristo Jesús. El que debe dirigirte es Cristo Jesús. El que debe tomarte de la mano y llevarte al lugar, al destino profético en Dios es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no vivía él, sino que era Cristo que vivía en él. El apóstol dice, desde que le conocí, desde que tuve el encuentro con él, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y después dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El creyente, el Hijo de Dios, no vive para él, no se controla a él. Tiene quien lo dirija, tiene quien lo guíe, tiene quien lo controle. Alguien tiene que entender eso. Tiene un señorío que está por encima de sus capacidades y habilidades. Pero las hojas de higuera, las que adornan muchas veces nuestras vidas, nos hacen vivir una vida de autocontrol. Dependiendo lo que yo entienda que me convenga, eso hago y eso acepto. Otra de las hojas es la autosuficiencia. Autosuficiencia, sin tener pendiente y en cuenta a Dios. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito a nadie ni a nada. Yo soy autosuficiente. Hay hojas de higueras que nos hacen sentir autosuficiente. ¿Cuánto me están siguiendo? Otras hojas de higueras
que tomaron a Adán y Eva en ese momento para tapar su condición es mi propio medio o camino. Mi propio medio o camino. Ahí es cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece que le lleva al Padre, que le lleva a la salvación, que le lleva a una relación con Dios, que le lleva a un lugar de seguridad, de salvación, pero son caminos que no son diseñados conforme al propósito de Dios. La Biblia dice que hay un solo camino, y ese solo camino es Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino que no sea Cristo. Pero las hojas de higuera hacen que diseñemos nuestros propios caminos. Y esos propios caminos marcan nuestras vidas. Esos propios caminos determinan a corto, mediano y largo plazo lo que nosotros vamos a manifestar como seres humanos. Esos propios caminos estarán condicionados a nuestra capacidad de pensamiento, porque la Biblia establece que el hombre es conforme a sus pensamientos. Así como tú piensas, así serán tus caminos. Hello. Por eso Dios tomará y toma muy en cuenta nuestros pensamientos a la hora de juzgar nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Porque lo que hacemos a diario tiene que ver con lo que pensamos. Y hay pensamientos que son circunstanciales, producto de circunstancias del momento. Pero hay pensamientos que son producto de haber estado sentado en un lugar, de haber reflexionado, de haber calculado, de haber nosotros discriminado lo que nos conviene y no nos conviene, lo que pretendo alcanzar en el futuro, lo que entiendo que me daña o no me daña. Hay caminos que nosotros somos nuestros propios arquitectos, diseñadores, constructores, ingenieros. Pero la Biblia te dice, Dios te dice en esta mañana: abandona tu camino y toma el camino correcto. Toma el camino de Cristo, el camino, aleluya, de estar sometido a la voluntad de Cristo. Lo que Cristo me diseñe como camino, ahí yo andaré, ahí yo caminaré. Otras hojas de higuera: mi mundo e independencia. Este es mi mundo. Yo soy independiente. Yo hago lo que yo quiera. Es por esas condiciones que estableció el hombre a través de las acciones que tomó como parte esencial de su vida, que Dios entonces tiene que hacer algo. Dios entonces tiene que orquestar un plan, diseñar un plan y un propósito. Y no porque el hombre pecó y esto le tomó a Dios como una sorpresa. No, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que tendría que recurrir a un plan perfecto, a un propósito perfecto. Pero que hubieron cosas que se dieron en eso, que intervinieron en la acción, en el comportamiento, en la sustitución, en el reemplazo del hombre hacia Dios, que Dios no se podía quedar callado. Dios tenía que accionar conforme a la misma naturaleza de lo que sucedió. Hello. Por eso quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 21. Porque bajo esa condición del hombre, Dios mismo estableció algo que proféticamente traería una restauración. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Voy a repetir de nuevo. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, a los dos, túnicas de pieles y los vistió.
En otras palabras, esas hojas de higuera no van. Esas hojas de higuera, en vez de darte o sumarte o darte una facilidad de relacionarte conmigo, no va. El tú tratar de auxiliarte, el tú tratar de proveer para tu solución espiritual frente a mí, no va. La forma que tú pretendes de acercarte a mí por tu propio camino, no va. Ningún ser humano puede acercarse a Dios por su propio mérito y camino. Si Él no le da la oportunidad, si Él no le abre la puerta, si Él no le da el favor y la gracia para acercarse a Dios, buscar a Dios, tener comunión con Dios, no podrá hacerlo por su propio peculio. Tiene necesariamente que recorrer, tiene necesariamente que ir a la fuente, tiene necesariamente que establecer el propósito, el diseño y la voluntad de Dios en su vida. ¿Y cuál es el propósito, el diseño y la voluntad de Dios en la vida de aquellos que quieren dejar las hojas de higuera y ser vestidos por el vestido que Dios da, por la vestimenta que Dios da? La Biblia lo dice y lo establece. Para Dios poder vestir al hombre y a la mujer, necesariamente tuvo que sacrificar un animal. Si usted me entendiera, diera ese aplauso más fuerte. Vamos. Dios no envió del cielo un turbante, una batola, una vestimenta sacerdotal. Llévenselo a Adán y a Eva para que se cubran. Haga así. No. Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animal. Y yo asumo que la piel de un cordero. Separa él fuerte, 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 fuerte. Génesis 22, 6 al 8, mira lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Él no estaba, muchacho ya que tenía capacidad de razonamiento lógico. He aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Según lo que tú me explicaste, Dios no mandó a sacrificar. Tú estás aquí, estamos aquí, porque hay un propósito, hay una asignación. Ya tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que va a ser sacrificado? Hello. En el versículo 8 respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué le dijo Abraham a su hijo? Yo tampoco lo veo, pero yo sé que Dios se va a proveer. Porque lo que aquí está sucediendo no es algo natural ni humano. Lo que Él me está pidiendo riñe con sus principios y su naturaleza. Hello. Hasta ese momento habían naciones, existían naciones que sacrificaban a sus hijos a dioses paganos. Dios no iba a recurrir en la misma forma para Él buscar y establecer una relación con el hombre de eternidad. No,
Dios estaba probando el corazón de Abraham, hasta dónde Abraham era capaz de sacrificar a su único hijo. Pero Dios ya tenía la provisión para ese sacrificio. ¿Alguien me está entendiendo? Ya Dios tenía el cordero en el lugar, en el momento indicado para sustituir a Isaac. Nunca piense que Dios iba a permitir eso, porque Dios no usa el mal para tentar y producir bien. Hello. Dios estaba probando el corazón de Abraham, hasta qué límite él era capaz de depender y de confiar en la asignación que Dios le había dado. Y Abraham, sin saberlo, establece una palabra profética: Dios se proveerá de un cordero. Vamos. Si tú lo estás entendiendo, apláudele. Dios se proveerá. En medio del sacrificio, Dios se proveerá. En medio, yo lo que te está diciendo, Dios te está diciendo que en medio de tu sacrificio no va a llegar a los límites de tu entender y creer que Dios es injusto. Dios va a obrar a tu favor y Dios va a proveer lo que tú necesites que Dios provea, para que su voluntad y su propósito se lleve a cabo en tu vida. Dios es un Dios justo, pero es un Dios de propósito, de planes. Dios es un Dios soberano en lo que hace, y Él ha determinado que va a quitar las hojas de higuera y te va a vestir. Hello. Mira, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el profeta que Dios envió como pregonero de la venida de Cristo a la tierra, como el precursor, como el que anunciaba que detrás de él vendría alguien que sería el que realmente cargaría la salvación del mundo entero, donde él expresó que él mismo, aunque era un profeta inigualable, incomparable, él no era digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Pero cuando él vio a Jesús, aunque la Biblia no especifica a qué hora del día, pero yo creo como que era temprano en la mañana, porque a Jesús le gusta trabajar temprano en la mañana. Jesús le gusta hacer su cosa, establecerla desde las primeras horas del día. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando él vio desde lejos que Jesús con firmeza, con actitud de rey, con actitud de profeta, con actitud de servidor de su Dios, de su Padre Celestial, cuando él vio que de lejos, con paso firme, con determinación de lo que se estaba haciendo, de lo que se iba a establecer, cuando él vio que Jesús estaba caminando hacia él, mientras él estaba sumergido en el río, Jesús le miraba fijamente a sus ojos, pero la mirada de Juan no se resistía a la mirada de Jesús, y se chocaron la mirada de Jesús con la mirada de Juan, y él sin mediar palabra, sin analizarlo mucho, solo por su convicción, por lo que el Padre había depositado en él, señaló a Jesús. No señaló a cualquier persona, no señaló a un discípulo de él, ni tampoco a un príncipe ni a un soldado. Señaló a Jesús, señaló al rubio de Galilea, señaló al que había nacido en un pesebre, señaló al que había sido concebido en el vientre de una virgen, señaló al Emmanuel, señaló al Dios con nosotros, señaló al Verbo, señaló al poderoso, señaló al misericordioso, señaló el que portaba la gracia, el que portaba la misericordia de Dios, señaló el que portaba el plan y el propósito del Padre, señaló a Jesús y le dijo: es aquí, es ahí, es ahí, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
pecado. Yo bautizo en agua, pero ese que ustedes ven ahí, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están los que saben lo que significa eso? Espíritu Santo y fuego. Lo que sucedió en el Génesis capítulo 3 es lo que hace 2000 años después Jesús cumplió. La vestimenta que el Padre le pone a Adán y a Eva con un cordero sacrificado para vestirlo a él, representaba a Jesús. Representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque para diseñar de la piel de un animal una vestimenta, no solamente fue necesario que se matara un animal, sino que se derramara sangre. Usted no me está entendiendo, no me está entendiendo. Entiéndame, por favor. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La importancia no solo radicaba en vestir a Adán y a Eva, era bajo qué argumento de autoridad ellos tenían que ser vestidos. No. Esto es para los que están entendiendo en el Espíritu lo que Dios está hablando en esta mañana. Las hojas de higuera no tienen sangre. Tu forma de vivir tu vida, tu manera, no tiene sangre. Quiero que entienda esto para que pueda salir edificado de este lugar. Todo lo que representan las hojas de higuera es todo lo que humanamente yo pueda hacer para tratar de acercarme a Dios, buscar a Dios y vivir mi vida a mi manera. Eso representan las hojas de higuera. Pero Dios desde el principio quiso cambiar esa maldición y establecer el diseño correcto bajo el orden de la renovación y la reconciliación. Por eso no solamente a Dios le interesó vestirlo porque estaban desnudos espiritualmente, sino usando qué. Porque el pecado solamente es erradicado con el poder de la sangre de Cristo. Vamos. Alguien tiene que entender eso. No hay nada en este mundo que pueda acabar, exterminar, quitar, borrar el pecado del hombre. Solamente la sangre del Cordero inmolado puede limpiarte, puede lavarte, puede purificarte, puede salvarte. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario como el Cordero propiciatorio de lo que Dios iba a hacer con el hombre en la postrimería. Era lo que le iba a devolver al hombre la vestidura correcta delante de Dios. Una vestidura de santidad, una vestidura de gracia, una vestidura de misericordia, una vestidura donde el diablo no tuviera ninguna autoridad para tratar de desnudarte de lo que Dios te había vestido desde el principio. Lo tuyo no fue desde ahora, lo tuyo se peleó, se batalló desde el principio. Cristo lo estableció. Yo soy el Cordero inmolado. Vamos.
El pecado desenfocó totalmente al hombre. Y a falta de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la relación personal con Dios, el vacío existencial, el vacío por falta de propósito en Dios, se evidenció cuando ellos se hicieron vestidura de hoja de higuera. Porque eso es lo que hace el hombre. A falta de una relación con Dios, busca sustituto. Sustituto en el alcohol, sustituto en la droga, sustituto en la fornicación, sustituto en la mentira, sustituto en toda diablura que el enemigo le proporciona para que cada vez se aleje más de Dios, se olvide más de Dios. Pero ya Dios, antes de tú nacer, antes de yo nacer, había provisto salvación, había provisto vestidura nueva, había provisto sangre que limpia. Alguien tiene que entender eso. Había provisto sangre que redime. Si algo fuerte y poderoso marcó al hombre negativamente, Dios tenía que hacer algo de mayor dimensión y poder para restaurar al hombre. Por eso que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo, igual a nosotros, con debilidades sin ser débil, tentado en todo sin pecar. Porque Él tenía que establecer la victoria en nosotros. Y la estableció. Y la estableció. Vamos. La estableció. Quiero hablarte de 5 principios que Jesús enseña para establecer cambios que manifiesten la verdadera vida que Él desea para nosotros. Una vida de prosperidad, una vida de gozo, de paz, de libertad. Por eso que en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26, quiero leer de nuevo. Ven conmigo, vamos a leer. Mira lo que Jesús establece. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Usted me preguntará: pastor, ¿qué relación tiene esto con la higuera? ¿Qué relación tiene esto con lo que sucedió en el Génesis? ¿Cómo podemos concatenarlo? ¿Cómo podemos unirlo? ¿Cómo podemos relacionarlo? Claro que sí. El contexto de lo que Jesús está hablando tiene que ver con la revelación de lo que le preguntó Pedro con relación a la higuera. Hello. Porque recuérdese que ahí estaba representado todo lo que nosotros como vida personal, diaria, como acción diaria cometemos o hacemos. Toda acción personal, todo comportamiento humano, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos conquistar o hacer para satisfacer nuestro ego, para satisfacer nuestras necesidades personales. Todo eso envuelve la hoja de higuera. Todo eso envuelve nuestras vidas, que muchas veces son tan palpables, son tan convincentes, que nos hacen entender que tenemos otro Dios y no es el Dios verdadero. Porque convertimos de lo que hacemos y de lo que vivimos nuestro propio Dios. Por eso Jesús trae una revelación poderosa, tomando como punto de referencia la higuera. Si hubo una maldición que yo personalmente la di a esa higuera,
era porque desde el principio, cuando ustedes todavía no conocían la revelación de lo que aquí estaba pasando, desde el principio hubo algo que se marcó, hubo algo que se estableció, y yo lo vine a deshacer. Yo lo vine a deshacer. Alguien tiene que entender eso. Tu vida pasada, tu forma de vida, que en vez de acercarte a Dios te aleja de Dios, Cristo lo vino a deshacer. Cristo maldijo la higuera porque había una cuenta pendiente con esa higuera. Te quisiera tener tiempo para explicarte la dimensión, porque todo árbol que existía en el huerto de Edén no era árbol que existe hoy en día. No, todo árbol y todo ser viviente que existía en ese tiempo tenía bien claro, en base a su naturaleza de creación, quién era su Dios, quién era su creador. Le adoraban, le alababan, se rendían delante de él, y Dios estableció que todo lo creado por él también se rindieran ante el hombre, y el hombre ejerciera señorío sobre todo lo creado. Así que la conciencia de los árboles, la conciencia de los animales en ese tiempo no es la misma conciencia de ahora. Aleluya, era algo diferente. Toda la creación adoraba a Dios, toda la creación reconocía el señorío de Dios, y eso se había perdido a consecuencia del pecado. Y lo que hizo la higuera, o permitió la higuera hacer con el hombre, eso Cristo lo vino a deshacer, y maldijo la higuera porque le había provisto lo que no era necesario al hombre. Le había provisto una forma de escape erróneo al hombre. Le había provisto al hombre algo que no estaba conforme al diseño divino de Dios. Y Cristo dijo: no es eso que quiero para el hombre, no es eso que quiero para el hombre. No quiero que el hombre me sustituya, no quiero que el hombre aparente lo que no es. Yo quiero hacer del hombre algo conforme a mi diseño, a mi imagen. Vamos, dale eso fuerte. Así que Jesús, utilizando los recursos que él proporcionó para sus hijos, estableció 4 cosas que yo quiero puntualizar. Primero, Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos: tened fe en Dios, porque el cambio de dirección, el cambio de vida, el cambio de pensamiento en un hombre, para que sea efectivo, se necesita fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Por eso la Biblia establece que el justo por su fe vivirá. Dejar el mundo, dejar de gobernarse uno mismo, asumir la palabra de Dios como forma de conducta y comportamiento, para eso se necesita fe. Dejar de depender a mis habilidades, a mis conocimientos, dejar de depender a lo que yo domino, controlo y sé hacer, para depender totalmente de Dios, se necesita fe. Voy más profundo. Mucha gente se van a poner van a cambiar de rostro. Dejar esa mujer que no te toca, que no es tuya y que vive con ella en adulterio, para eso se necesita fe. Dejar de meterte a una cabaña a fornicar con mujeres, con hombres, para dejar eso se necesita fe. Espérate, sigo. Dejar de ir al colmadón, a la discoteca, emborracharte con vicio, con alcohol, con droga, se necesita fe. Dejar a un amiguito, a una amiguita, que en vez de darte o sumarte lo bueno, en vez de proporcionarte lo que te va a edificar, lo que hace llevarte por el camino extraviado, dejarlo, aunque sean amiguitos o pana para dejarlo se necesita fe. Cambiar de mentalidad
retrógrada por lo que me enseñaron hace 10, 15, 20 años, por la convicción que tengo personal de Dios, y no le doy apertura al mover del Espíritu Santo en mi vida para renovar mi entendimiento, para renovar mi conocimiento en Él, para renovar mi actitud frente a Él, porque Dios es el mismo, sus principios son los mismos, su naturaleza son los mismos, el plan sigue siendo el mismo. Lo que somos diferentes muchas veces en aceptar lo que Dios está haciendo en la actualidad somos nosotros. Eso se llama religiosidad. Eso se llama tratar de someter a Dios a algo que Él no está en el asunto. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios: no, yo te voy a servir a mi manera, como yo sé, como me enseñaron? No. Es que Dios no es religión. Dios no es dogma humano. Dios no es enseñanza de hombre. Si tiene alguna confusión en el camino que Dios te está llevando, pídele al Espíritu Santo revelación. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a través de la palabra y a través de esa vida activa, personal con el Espíritu Santo, cuál es la verdad. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos llevará a toda verdad. Hello. Así que tenemos que tener fe. Jesús le dice: ok, es algo que quizá ustedes no entienden en el momento, pero para que haya el cambio en ustedes, para que esas hojas de higuera salgan de ustedes, necesitan fe. Diga fe. Por eso respondió Jesús, le dijo: ten fe en Dios. Lo segundo que Jesús establece es hablar o declarar. Hay cosas que se van a hacer conforme a como nosotros la declaremos o la hablemos, porque hay poder en nuestra boca. Hay poder en la palabra que sale de nuestra boca, conforme a las escrituras, conforme al plan y el propósito de Dios. No son mis palabras personales o particulares. No son mis palabras que yo puedo hablar y sacar desde mi perspectiva y mi razonamiento humano. No, es la palabra de Dios que mora en mí. Porque si la palabra de Dios mora en ti, tú tienes palabra en tu boca para declarar y establecer el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que la palabra de Dios debe morar en nosotros. Porque cuando la palabra de Dios mora en nosotros, de esas palabras que el Espíritu Santo toma para edificar nuestras vidas. Por eso Jesús dice, versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que declarare, hablare a este monte. Esto no es un asunto de mudo. El evangelio no es asunto de mudo. Por eso Dios hace milagros con lo mudo y lo pone a hablar. Porque de cierto os digo que cualquiera cosa que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice o diga le será hecho. Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, le voy a dar una revelación, le voy a dar una llave, le voy a dar un alma. No miren su condición, no se entristezcan con su condición, no se limiten a su condición humana. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede cambiar? Yo he sido así todo el tiempo. He estado subordinado a mi condición de pecado. He querido dejar ese pecado. He querido abandonar el mundo. He querido cambiar mi mentalidad para obedecer a Dios, pero no puedo. Pero te mira el plumaje, te mira las hojas de higueras que están cubriendo tu vida, y tú dices: pero ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede, aleluya, abrir las puertas? ¿Quién me puede dar el camino? Jesús te dice: solamente tienes que declarar la palabra. Solamente tienes que decirle a ese monte: muévete de ahí. Solamente tienes que decirle a esas hojas de higuera: sal de mi cuerpo. Vamos, desmóntate de mi cuerpo. Vamos, hoja de higuera, no te quiero. Hoja de higuera, no te prefiero. Hoja de higuera, tengo una nueva vestimenta en Cristo. O sea, tiene que declarar. Es que la fe es aquellas cosas que declaramos, que hablamos aunque no la veamos. Es llamar las cosas que no son como si fueran.
si mira tus limitaciones, si mira tu condición actuar y no entiende que tiene en Dios la palabra más poderosa y certera para cambiar tu vida, nunca podrá provocar ese cambio. Necesita usar la palabra de Dios. No tu palabra, la palabra de Dios. La palabra que cambia, la palabra que tiene poder de transformación. Lo tercero que Jesús establece es orar creyendo. Orar creyendo. Hay gente que oran, pero oran dudando. Hello. Oran dudando porque etiquetan, clasifican su oración conforme a la capacidad que ellos tienen de percibir a Dios. Y creen que Dios puede sanar un dolor de cabeza, pero que Él no puede sanar un cáncer. Hello. Hello. Creen que Dios puede hacer las cosas pequeñas, pero la grande no. Hello. Creen que Dios es un Dios suficientemente poderoso para, conforme a mi percepción humana y lógica, Él puede hacer lo que yo entiendo humanamente que puede hacer. Cuando lo que Dios hace y puede hacer trasciende a la lógica y a lo razonar. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo increíble. Dios es el Dios todopoderoso. Aleluya. Dios es el Dios que hace cosas grandes, maravillosas. Dios es el Dios que hizo el cielo, el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Aleluya. El cielo y la tierra y todos los que existen en el universo fue hecho por Dios. Lo grande, lo crono, lo grande y lo micro, lo grande y lo pequeño, lo que no se ve con ojos normales y tiene que buscar el recurso de un microscopio para ver aquellas partículas, aquellos átomos, aquellas células que son tan pequeñas que no se ven a ojos naturales. Esas cosas pequeñas de donde se fundamenta y se establece todo lo grande que vemos fue hecho por el Dios todopoderoso. Alguien tiene que entender lo que te estoy diciendo. Tú fuiste formado de cosas pequeñas. Tú estás formado de cosas tan pequeñas a los ojos humanos, que cuando todas esas cosas pequeñas empezaron a unirse, empezaron a juntarse conforme al plan y al diseño de Dios, saliste tú del vientre de tu madre. ¿Alguien te está entendiendo eso? ¿Alguien me está entendiendo? Si ese Dios que hizo la arena del mar, ese Dios que hizo los peces del mar, ese mismo Dios hizo los planetas, las galaxias. Hello. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana. Tiene que creerle al que te hizo, al que te formó. Creerle al que te salvó y redimió. Por eso Jesús establece para el cambio, para salir de las hojas de higuera, Jesús establece que tenemos que orar creyendo. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que orar, hay que pedir, pero hay que creer que lo vamos a recibir. Vamos, 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 vamos. Y lo cuarto que Jesús establece, y con esto concluyo, es tan importante y necesario como los tres primeros. Y ahí radica muchas veces el por qué en nuestras vidas no se manifiesta el favor y la gracia de Dios. Lo cuarto que Jesús establece aquí es el perdón.
Hello. Es el perdón. Porque no podemos pedirle al Padre que nos bendiga cuando en nuestro corazón existe la falta de perdón. Por eso Jesús dice en el versículo 25 y 26: cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Hello. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es serio. Esto es serio. Hay gente, cristiano, de mucho tiempo, de muchos años, que todavía tienen raíz de amargura, todavía tienen falta de perdón por lo que le hicieron familiares o amigos en el pasado. Y lo que te estoy hablando es serio. Es importante que tú lo entiendas. No importa quién te haya dañado, no importa quién te haya abusado, si te hirieron, si vinieron contra ti para destruirte, pero todavía está vivo, todavía respira, pero tiene en tu corazón esa raíz de amargura, esa falta de perdón, necesita liberarte, necesita perdonar. Lo que te estoy diciendo es serio, porque la Biblia dice que no podemos ir delante de Dios procurando perdón por nuestras faltas, procurando bendición, queriendo tener comunión con Él, relación con Él, si tenemos en nuestro corazón albergado odio, amargura, falta de perdón, porque el tío, el hermano, el papá, la mamá, el amigo te hirieron, te abusaron, te menospreciaron, te avergonzaron. Necesita perdonar. Necesita perdonar. Necesita ser libre. Termino con este versículo bíblico, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un llamado a la conciencia. ¿Tienes respuesta de por qué está sucediendo lo que sucede en tu vida? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de por qué ora tanto, ayuna tanto y no recibe respuesta de Dios. Sigue la misma condición. Sigue en el mismo sufrimiento. Cada vez que el enemigo ministra el pasado en tu vida, te trae amargura, dolor, depresión. Llora amargamente, porque el enemigo trae a tu memoria lo que te hicieron, lo que sucedió contigo. Y si eso te afecta de tal manera que provoca cambio negativo en tu vida, estás sometido a una esclavitud que hoy necesita ser libre en el nombre de Jesús. Vamos a darle fuerte ese aplauso. Ponte de pie en esta mañana. Esas hojas de higuera que hasta hoy han estado cubriendo tu falta, tus debilidades, que hasta ahora han estado aparentando en tu vida que está en paz con Dios, que todo está bien, que no hay problema, que todo está viento en popa.
esas hojas de higueras que tú propiamente has buscado para cubrir tus debilidades y tu falta, Dios te invita a que le abandone en esta mañana. Que venga delante de Él tal y como es tu condición. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que te ha acontecido. Dios conoce desde el principio de tu camino hasta el final de tu camino. Pero Dios quiere que seas sincero con Él. Así que cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Tú que me estás viendo, has estado escuchando esta palabra. Dios ha ministrado tu vida. Dios ha hablado a tu corazón. Necesita que esas hojas de higueras sean sustituidas por el vestido que purifica, que cambia, por la vestimenta que da Dios, de santidad, de comunión, de paz. Necesita reencontrarte